Onda Cero, Navarra. Muy buenas tardes, es miércoles 2 de diciembre, primer miércoles del último mes del año, víspera de un largo puente festivo en el que en Onda Cero mantenemos nuestro programa quincenal con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Hablamos hoy del semanario en euskera Argia, que en este 2009 está de cumpleaños porque cumple nada más y nada menos que 90 años. Nos acompaña su director, Xavier Letona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, enhorabuena, porque 90 años para una publicación y además en euskera, quizá merece esa felicitación, ¿no? Pues sí, así es. Realmente no habrá muchas publicaciones prácticamente en cualquier idioma y no en demasiados países tampoco que cumplan tantos años y que, bueno, además hayan pasado tantas calamidades, vicisitudes, bueno, de todo, ¿no? También de alegrías y claro, supongo que de todo, ¿no? Pero está claro que 90 años da para casi todo. Da para todo. No tenemos más que mirar nuestras propias vidas para lo que 40, 30, 50, lo que sea, lo que da, así que... Claro que sí. Pues como decíamos, 90 años dan para mucho, para momentos buenos, para momentos no tan buenos, sin duda. 90 años que vamos a intentar repasar en la medida de lo posible, porque el tiempo es limitado y porque tampoco para nosotros nos pilla lejos los inicios. Y para nosotros también, y eso que somos nosotros los que hacemos la revista, pero bueno, pues la historia es la historia al final, ¿no? Eso es. Sí que es verdad que fueron los capuchinos de Pamplona los que iniciaron la aventura, por así decirlo, ¿no? Efectivamente, sí, allá por 1919 y dirigidos o capitaneados por Damaso Intza, que era un capuchino, bueno, no sé cómo decir, muy euskaltzale, entonces... con mucha inquietud, supongo, también, para lanzarse a un proyecto de este tipo. Evidentemente, porque hasta ese momento no eran muchos las publicaciones en euskera que se habían hecho, menos a nivel de periodismo, y la verdad es que tanto aquí como en América, una serie de vascos que fueron a América, pues bueno, pues hicieron una serie de publicaciones ahí a finales del siglo XIX, pero después la aventura de la prensa en euskera pues comenzó en 1919, sobre todo en torno a temas religiosos. Era la orden de los capuchinos, claro. Y bueno, evidentemente su principal preocupación era la expansión de la fe, y ahondar en todo lo que... Claro, era lo suyo. Era lo suyo, y la época también, evidentemente, pues... poco tenía que ver con la de ahora. Tenía una fuerza muy fuerte la religión. Y bueno, de todas formas yo diría que ese es uno de los pilares de la revista Argia de hoy en día, porque a renglón seguido... Entonces era Zeruko Argia, ¿no? Entonces era Zeruko Argia, que quiere decir... la luz del cielo. La luz del cielo, eso es. Ahora se entenderá quizás mejor el significado y el entorno de todo lo que suponía esa publicación en aquella época. La luz del cielo. Casi nada, ¿eh? Eso es. Bueno, decías que iba también estrechamente ligada a otra Argia, ¿no? Sí, evidentemente estaba diciendo que ese era uno de los pilares. Otro de los pilares de lo que hoy es Argia, surgió en 1921. Esta revista, surgió otra revista en 1921 en San Sebastián. Y era una revista ya de carácter diferente, era una revista semanal y de información general. Porque la de Pamplona era mensual. La de Pamplona era mensual, se me olvidó comentarlo, y esta segunda era de información general y semanal, lo que ya en aquella época suponía mucho. Era un paso importante. Publicación semanal pues suponía mucho. Y bueno, evidentemente también en esta segunda revista los temas religiosos también tenían un espacio importante en la revista, tanto físico como
como a nivel de tratamiento de todos los temas, ¿no? Pero también porque por, la por sociedad lo que, también, por lo que comentabas al principio, ¿no? La sociedad estaba muy influenciada. Y porque aquella revista también principalmente iba dirigida, sus consumidores eran del mundo agrario. Y bueno, el mundo agrario en aquella época quizá las ciudades, pues bueno, con el liberalismo, etcétera, pues empezaron a despertar a otro tipo de inquietudes que había en el mundo, pero todavía el mundo rural y agrario, pues las convicciones religiosas estaban muy arraigadas. Sí, muy arraigadas y estaba anclado todavía de una forma muy fuerte en el pasado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues de esas dos publicaciones, poco a poco, pues bueno, llegaron hasta la Guerra Civil. La verdad es que no se hacían competencia entre ellas. Y el mismo Damaso Inza decía, pues como ellos también llegaban a vender arguía, ¿no? A consumir se complementaban, a vender arguía y se complementaban. Perfectamente. Eso es. Uh-huh. La Guerra Civil, decías, llegó y acabó con muchas cosas, entre ellas con las dos publicaciones. Sí, con las dos publicaciones acabó y ese apagón duró pues prácticamente... Fue muy largo, sí. Bueno, pues... duró mucho más que la guerra, ¿eh? Sí, evidentemente todo el mundo sabe también costó retomar el proyecto que después de la guerra, pues bueno, por lo menos todo aquello que tenía que ver con el mundo de la cultura en euskera sufrió una represión muy dura y entonces, bueno, costó el volver a sacar algo en alguna publicación en euskera. Y bueno, y prácticamente en aquella época, como no podía ser de otra forma, fue también por medio de la Orden de los Capuchinos que vieron que podían dar continuidad a aquel proyecto 15 años después, y durante la década de los 50 pues hubo algunos intentos de que la revista resurgiese, pero tras unos números bastante fallidos, pues decayó hasta primeros de los 60, y en primeros de los 60 sí volvió a consolidarse. Eso se consolida. Uh-huh. Ya salen alguna serie de publicaciones de números en 1961, y sobre todo ya es en 1963 cuando bueno, un equipo consigue que semanalmente consigue no solo que el equipo que se organice el equipo, que era algo difícil, una gente que pudiera escribir en euskera con cierta coherencia, etcétera, etcétera, no era una cosa no era fácil de conseguir en aquel momento. Era una cosa muy difícil, y se organizó aquel equipo. Y otra cosa muy difícil, evidentemente, era conseguir los parabienes legales para que aquel proyecto, en fin, pudiese andar. Lo consiguieron también, y desde entonces hasta hoy, pues desde el 63, semanalmente, pues la revista Arguía pues viene viendo su luz, ¿no? Primero como Seruko Arguía hasta 1979, y desde el 80 en adelante como Arguía. En el 80 es cuando los capuchinos dejan la propiedad de la revista, ¿no? Sí. Quizá convendría comentar un poco también, desde el 63, ahí es donde lo hemos dejado. Desde en la década de los 60 se da una fuerte efervescencia en el mundo de la cultura vasca y de la cultura euskera. La revista se convierte en un punto de encuentro, ¿verdad? Y sí, las revistas tampoco había muchos puntos de encuentro a nivel públicos en torno a los cuales aquellos que tuviese que tenían inquietudes en torno a la euskera y cultura vasca, pues se pudieran reunir, y esta era uno de ellos, y sobre todo a un nivel intelectual bastante alto, y figuras que después han sido muy conocidas dentro del mundo de la cultura vasca y de la euskera, pues empezaron a hacer sus primeros pinitos en aquella revista, como podría ser el difunto Gabriel Aresti, o Ramón Seizar Vitoria, o Mari Carmen Garmendia, todos pasaban por allá. Un sinfín de Xavier Lete, un sinfín de
de personas, ¿no? Ajá, todos pasaban por ahí, también una cantera de periodistas importante. Sí, evidente. Y como curiosidad, mira, en aquella época en la que una publicación debía de tener, un director, evidentemente, y el director debía de ser licenciado, el hoy afamado Iñaki Gabilondo fue director de aquella revista, simplemente pues a nivel de confesión de firma y listo, ¿no? Pero bueno, un detalle curioso. Director de firma, ¿eh? O sea, director de firma. Bueno, está bien, mira, Iñaki Gabilondo, yo no lo sabía ese dato. No, normalmente la gente no lo conoce, y realmente, bueno, pues es eso, ¿no? El papel que tuvo, pues que a veces no es poco en estuvo en ahí, ciertas claro. Épocas, ¿no? Pero bueno, eso es. Prestar la firma no es broma, ¿eh? Eso es, no es broma. No. Hay que ver lo que se firma y cómo se firma. Eso sí, además realmente que bajo esa firma después hay una responsabilidad muy grande, porque bueno, al final es algo que tú diriges. También antes de llegar a ese año 80 se convirtió la revista más en lo que hoy conocemos como un magazine, ¿no? Sí, en Europa ya comenzó todo ese movimiento. Antes las revistas eran tipo periódico. Y bueno, en Europa a finales de los 60, principios de los 70, las revistas se transformaron en eso que hoy conocemos como revistas de tipo magazine, ¿no? De papel más cuidado, el formato que ahora conocemos, el formato revista que ahora conocemos. Y Seruko Argia dio ese salto pues en la década a mediados de los 70, en el 76 concretamente, y bueno, pues desde entonces hasta hoy sigue con ese formato, y bueno, tuvo una gran repercusión ese cambio de formato. Evidentemente la revista ya cogía el pulso de la actividad cotidiana que pasaba, en todo el País Vasco, y bueno, pues tuvo momentos álgidos a nivel periodístico por una serie de reportajes que hizo que se convirtiese en referencia, ¿no? Por ejemplo, en torno al tema de la central nuclear de Lemoniz, o a una mujer que en el 75 o 76, no recuerdo exactamente, pues fue brutalmente torturada, y la revista sacó las fotos a color, porque entonces era en blanco y negro todavía, a color de las torturas sufridas por aquella mujer, y tuvo un gran impacto no solamente en el entorno del mundo del euskera, sino que trascendió también a toda la sociedad, ¿no? Una sociedad que también vivía un momento en el que se discutía, ¿no? Si la prensa o si esos medios en euskera podían tener cabida, podían tener su sitio o no tenerlo. O sea, no solamente había momentos durante la trayectoria de Argia pues con crisis económicas o con mayores apuros o menores, sino que también eran momentos de discusión de muchas cosas, ¿no? De conceptos. Sí, sobre todo, y quizás esto se discutía algo más tarde, pero sí, era a finales de los 70, principios de los 80, sí, para que el euskara pudiera desarrollarse en el mundo de la comunicación, a ver si eso debería hacerse por medio de publicaciones únicamente en euskera, o insertando el idioma en el mundo de la prensa en castellano. Esa era la principal discusión que había, y evidentemente pues eran discusiones acaloradas, y al final pues en todas las discusiones hay gente para todo. Unos cogieron un camino y otros cogieron otro, y en la misma Argia también entonces Seruko Argia pues se dio esa discusión, pero por otra parte también eran tiempos en los que la prensa en castellano también estaba sufriendo muchas
surgían surgían muchas publicaciones. Los tiempos también se venía que el mundo del franquismo caía, que venía otro tiempo. Entonces todo el mundo de la libertad de expresión, había muchas expectativas. Había muchas expectativas a todos los niveles, y evidente también totalmente. en el mundo de la comunicación también, y quizá el mundo de la comunicación además era aquello que hacía ver que todas esas expectativas se plasmaban en la realidad, ¿no? Y entonces en aquella época, en el 77, surgieron tanto Egin como Deia. Y hubo una desbandada. Y hubo una desbandada en Seruko Argia. La primera, porque después hubo otra. Sí, y entonces unos periodistas se fueron a Seruko a Egin, y otros periodistas se fueron a Deia. Y la verdad es que la redacción en aquellos momentos quedó desarbolada, y los pocos que quedaron, pasaron sus apuros. Pasaron sus apuros, no solamente a nivel periodístico, porque evidentemente un proyecto periodístico necesita de un proyecto económico. Claro. Y si no hay proyecto económico, no hay nada que hacer. Pues como se suele decir, si no hay money, no hay matrimonio. No, así es. Entonces, había muchas dificultades a nivel de publicidad, etcétera, ¿no? Y al final decidieron los trabajadores, hablando con la Orden de los Capuchinos, pues que los pocos que quedaban tenían un déficit muy importante. La Orden se hacían cargo del déficit y continuaban ellos con el proyecto. Y ahí ya se desvincula de la Orden de los Capuchinos, los trabajadores se organizan en cooperativa. Y con todos sus apuros se fragua también el cambio de la mancheta de Seruko Argia a Argia, y la publicación sigue a nivel periodístico con los mismos soportes, información general, y dentro de la información general principalmente una importante base de lo que ocurre en el mundo de la cultura en euskera, y hasta hoy, poco a poco. Estos apuros económicos yo creo que los trabajadores los salvaron un poco a fuerza o apuro de imaginación y también de iniciativa, ¿no? Porque surgieron varias iniciativas, quizá para facilitar también el que la revista pudiera salir adelante, ¿no? Sí, eran iniciativas, en torno, un día, por ejemplo, en torno a el Día de la Prensa en Euskera, que se hizo, y se organizó una gran comida, y después también toda una campaña en torno a ese día, tanto para recaudar fondos, como para hacer nuevas suscripciones, y dar a conocer también que aquel era un proyecto vivo y que merecía confiar en él, y que las personas que estaban en aquel proyecto estaban decididas a ir adelante, a seguir, claro. Y además no era solo Seruko Argia, porque también había otra serie de publicaciones como Hacking, del mundo del pensamiento, Aitasuna, y quizás Seruko Argia era el buque insignia de todas, pero una también otras, y entre todas ellas organizaron ese día, o más adelante una comida organizada por cocineros que hoy en día son famosos, Arzak, Arguiñano, etcétera. En aquellos momentos no eran tan conocidos. Eso es, no eran tan conocidos, y seguro que cocinaban igual de bien, ¿eh? Probablemente. Hoy quizá un poco más elaborado y científico, sí, pero en otro nivel, pero bueno, ahí estaban. Después podemos decir que vino la siguiente desbandada, porque antes decíamos que no había sido la única, la de los trabajadores que se fueron a Egin y Deia, y llegó después la desbandada a Egunkaria, ¿no? Sí, antes hemos comentado aquella discusión de si la prensa debía de ir, la prensa para el desarrollo de la prensa en euskera se debía de hacerla en los medios de una forma bilingüe, en los medios de comunicación en castellano, o únicamente en euskera. Y
después vino en la década de los 80 otra discusión a ver si era posible y si había mercado para un periódico en euskera. Para un diario. Un diario en euskera. Y bueno, al final, tras años de discusión y proyectos, pues bueno, surgió Euskaldunon Egunkaria en 1990. Argia tuvo un papel importante en la consolidación de ese proyecto y bueno, lo que pasó entonces es que prácticamente la totalidad, yo diría que el 70-80% de los periodistas y equipo de Argia pasaron a Egunkaria, y entonces pues los pocos que quedamos ahí, yo creo que al principio ni nos dábamos cuenta, y es en ese momento también cuando yo comienzo a trabajar, pues prácticamente hace 20 años en Argia. Tanto por nuestra juventud como bueno, por la ilusión que teníamos en el nuevo diario, no nos dábamos cuenta lo que eso podía suponer para Argia. Porque bueno, al final tú estás ahí, empujas, trabajas, etcétera, pero no te das cuenta de que todas las fuerzas vivas se van hacia el otro lado, y eso va a tener que notarse. Claro, ¿cómo quedó la revista después? Claro, a todos los niveles, económicamente y sobre todo también yo diría que tras vaciarse a niveles periodísticos, a nivel personal, tanto a nivel periodístico como otros niveles económicos, etcétera, yo creo que lo que le trajo el periódico en euskera es también que ya no podía cumplir la función, la misma función que antes del advenimiento de un periódico. Tenía que plantearse, porque claro, antes un montón de temas que tocaba la revista y que la revista era referencia en ese tipo de temas, pues ahora diariamente los cubría el periódico. Y entonces, al principio, evidentemente, nosotros no haces ese viraje en 2 días, te cuesta hacer ese viraje, y al principio te das, pero esto que hemos sacado, los otros lo han sacado ya hace 7 días. Y bueno, y nos costó, la verdad es que bastante, yo diría que 3, 4, 5 años amoldarnos a la nueva situación. Nos queda poquito tiempo, estamos aquí repasando y me da rabia porque hay muchas cosas que contar, pero nos quedan unos minutos. Egunkaria, todos sabemos lo que pasó, después se cerró, en un caso que todavía no está cerrado, ni mucho menos, porque todavía hay personas que tienen que pasar, ¿no?, por los juzgados, por el tema de Egunkaria. Después de todo lo ocurrido, a día de hoy, ¿qué podemos decir que es Argia? ¿Cómo está Argia? Bueno, Argia es un proyecto de información general en el que la temática en torno a la cultura vasca tiene un espacio muy importante y bueno, podemos decir que de un proyecto de prensa en euskera hemos pasado a un proyecto multimedia. Sí, porque ahora ya... Hoy en día, pues aquel que piense subsistir simplemente con el papel en el mercado de la comunicación, pues yo creo que la lleva clara. Quizá es decir mucho también, ¿no? Pero probablemente vaya fresco. Hay proyectos en Europa que se sustentan hoy en día con el papel y de una forma muy saludable, pero son muy pocos, muy especializados y yo creo que por lo menos en el tema de... Nosotros comenzamos hace 12 años en Internet. Y tenéis una página muy cuidada y muy bien hecha, ¿no? Sí, hoy tenemos, la verdad es que ya los lectores no se cuentan simplemente por el papel, sino que se cuentan también por la red. Y hoy en día pues entran a Argia alrededor de 4.000, 5.000 entradas diarias y alrededor de unas 40.000 páginas, de 40 a 50.000 páginas se sirven. Y bueno, somos referencia en el mundo de la comunicación en euskera, tanto en papel como en Internet y bueno, en Internet también hemos dado un salto importante al terreno de vídeo, televisión y
audiovisual, en definitiva. Sí, que al fin y al cabo es lo que ahora se demanda, ¿no? También. ¿El futuro cómo lo ves, Javier? Pues bueno, pues no lo veo mal. O sea, hoy en día es tiempo de crisis económica, es tiempo de crisis en el mundo de la prensa, una crisis que azota además de una forma muy fuerte, principalmente este sector, pero nosotros estamos muy acostumbrados a la crisis. Como es ha quedado verdad claro, que ¿no? Nunca hemos tenido tantos medios como hoy en día, nunca hemos estado tan formados como hoy en día y nunca hemos tenido tanto eco en la sociedad como hoy en día. Así que, bueno, teniendo esos miembros yo creo que vamos a poder hacer un buen cesto. Por otros 90 entonces. Pues sí, serán otros los que lo vean, pero bueno, nosotros nos encaminaremos hacia ello. Por otros 90. Eso es. Pues sí que se nos acaba el tiempo ya. Quiero recordarles, como siempre, que hoy nos hemos acercado hasta la revista Argia con Eusko Ikaskuntza, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañaas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. ¿Cuál es la página de Argia para que la recordemos? www.argia.com. Así de fácil. Así que, Xavier Letona, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Onda Cero. Volvemos a darte la enhorabuena por esos 90 años de Argia. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Terminamos, les dejamos ahora con Idoia Altavil y unos minutos dedicados a las artes plásticas. Buenas tardes. Onda Cero Navarra.